Muy bien, hermanos, vamos a abrir las Biblias a Esdras 1 y comenzamos con la revisión de la historia, preparándonos para el primer capítulo. Ahora voy a leer el capítulo entero. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó, pues, Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esa es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra y nos enseñes a buscar edificar una casa espiritual y prepararnos para morir ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez en la introducción vimos la fidelidad de Dios a sus promesas que hizo por Moisés y por Isaías y por Jeremías, cuando Dios despertó el espíritu de Ciro para permitir a los de Israel regresar a su tierra. Y nosotros no siempre tenemos promesas tan específicas como Dios diciendo: yo voy a levantar un hombre llamado Ciro, o yo voy a hacer esto en 70 años. Pero necesitamos saber que Dios es justo, tan justo hoy día, tan fiel hoy día, como fue en aquellos días. Y por eso podemos confiar, creerlo. Dios dio la promesa, Dios dio la promesa. Daniel la leyó y oró, y Dios contestó. Y así
si nosotros en humildad, confesando nuestros pecados, venimos a Dios como lo hizo Daniel, podemos esperar que el Señor va a contestar a nosotros y mover en nuestro día también. Muy bien, vamos a ver la preparación para el regreso que hizo Ciro y que hizo el pueblo. Y estaba meditando que comencé a leer en Isaías, con ese estudio, y me gusta mucho Isaías. Isaías 41:13 capta este pasaje. Dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y aquí vamos a ver que Dios está ayudando. Lo que es imposible con el hombre es posible con Dios. En todas las cosas, Dios está obrando. A veces obra para que veamos su poder manifestado en forma grande, a veces invisiblemente, pero siempre está obrando. Y a veces cuando lo hace de manera para que veamos que el poder es de Él y no de nosotros. Y por eso en las dificultades y en las incertidumbres debemos mirar a Dios en fe y confiar en Él, que está tomándonos por nuestras manos derechos y sosteniéndonos. Eso es lo que pasó aquí en Esdras. Comenzamos con esto. Mencioné domingo pasado, pero quiero enfatizar hoy día. Ciro honra a un Dios que no conoce, que no adora. Como dije el domingo pasado, se conoce que Ciro adoraba una variedad de dioses. No fue un monoteísta como nosotros que creía que solamente era un Dios. Pero en su decreto dice, versículo 2, Jehová, el Dios de los cielos, reconoce a Dios, nuestro Padre, como el Dios verdadero, el más grande, más poderoso, el Dios encima de todos los demás. Jehová, el Espíritu, Jehová, el Dios de los cielos, me dio los reinos de la tierra. Él sabe, o por lo menos confiese, que Dios le dio los reinos. Y este Dios dice, sobre los cielos debe tener una casa en Jerusalén. ¿Por qué? Para que se pueda adorarlo ahí. Y en la mente de Ciro, especialmente, para que Jehová tenga favor de Ciro y lo mantenga. Pero lo que dice aquí es poderoso. ¿De dónde sacó estas ideas? Pues probablemente Daniel y otros judíos que estaban en Babilonia testificaron a él del poder. Ya mencioné que algunos creen que Daniel o otro le enseñó la profecía de Isaías, que lo nombra. Algunos están sugiriendo aquí que Ciro cargó a un judío a escribir el decreto que hizo, pero cualquier medio que Dios usó, queda que este rey poderoso que adoraba a varios dioses, todavía reconoció a Jehová como el gran Dios de todo.
Y además, aunque no es su único Dios, acepta responsabilidad para edificar una casa, un templo en Jerusalén. Dice versículo 2, me ha mandado que edifique casa en Jerusalén. Me gusta eso. Me ha mandado. Y lo que Dios manda, debemos hacer. Y lo hace. Él va a librar a la gente para regrese. Los que no regresen son permitidos donar, a apoyar. Pero además, Ciro mismo va a proveer bienes materiales para edificar a la casa. Como David amontonaba cosas y Salomón envió tesoros para pedir, comprar materiales para el primer templo, así también Ciro va a hacerlo aquí. No está solamente enviando a los judíos para que se sostengan a sí mismos, pero los va a dar ayuda. Es asombroso cómo Dios obra cuando menos esperamos. Y estamos confiando en Él. Abran puertas que no podemos imaginar. Provee recursos que no podemos imaginar otra vez. Si alguien había dicho a algunos judíos en aquel día, antes de la proclamación, ustedes pueden ir y edificar casa, templo, ¿qué dirían? Nosotros somos pobres, tenemos poquito. ¿Cómo vamos a edificar una casa grande o un templo digno del Señor del universo? Pero cuando estamos sirviendo al Dios Altísimo, todo pertenece a Él. Él puede proveer si gusta. Hay que confiar en Él. Entonces, Ciro honró a este Dios y el pueblo respondió, dice versículos 5 y 6. Los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín, estos estaban listos a tomar el liderazgo. Recuerden que la mayoría de los tribus estaban esparcidos por los asirios, pero los de fe fueron sur a Judá y probablemente estaban incorporados en los tribus de Judá y Benjamín en lugar de mantenerse apartados. Pero esos dos tribus tomaron el liderazgo, también levantaron sacerdotes y levitas. Y todos estos estaban importantes para dirigir el culto en el templo, necesitaban sacerdotes y levitas. Ahora, para nosotros leyendo esto parece una cosa sencilla. Bueno, vámonos. Y va. Pero vamos a recordar, algunos de esta gente habían vivido en Babilonia 70 años. Estaban viejísimos. Otros, sus hijos y nietos, se nacieron en Babilonia, no conocieron otra vida. El viaje, leí, era entre 800 y 1000 millas, o sea, 1400, 1600 kilómetros. Ellos irían caminando y amontonados los que tenían en asnos o camelos o lo que sea.
Pero el punto es, era una cosa tremenda apartarse de su vida establecida y ir por fe en Dios para adorarlo como Él quiso ser adorado. Cuando yo estaba en el seminario estudiando, también estaba tratando de aprender español y escuchaba la radio en español todo el tiempo. Un canto popular fue de los Tigres del Norte, La tumba del mojado. Y el que canta está diciendo, me siento muy nostálgico para mi tierra, quiero regresarme y vivir en mi pueblo otra vez. Y su hijo dice en inglés, ¿qué dices, papá? Yo no quiero ir allá, yo quiero vivir aquí. Y yo puedo imaginar que muchos de los judíos, cuando sus ancianos decían, vámonos, decían, ¿para qué? Ya estamos aquí. Pero algunos lo hicieron. No es fácil levantarse. Y a mí me buscaba mucho a ese canto porque yo tenía mucha nostalgia para mi hogar, porque yo sí me levanté y fui larga distancia de mi hogar para estudiar. Y yo entendí el sentimiento, deseo regresar, pero el Señor me ha llamado y tenemos que seguir al Señor. Y a veces nos dice, hay que abandonar la vida de que estamos acostumbrados y no lo vemos como aventura, sino con temor. Pero debemos confiar en el Señor, que cuando nos llama, nos provee. Y si escuchamos, cuando entendemos que el Señor está llamándonos y tenemos fe. Fíjense que en versículo 5 dice la misma cosa de la gente que iría de Ciro. Dice, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar su casa. Fue Dios. Dios puso en sus corazones y los que oyeron su voz lo escucharon. Y si nosotros tenemos ojos de ver, vamos a dar cuenta que Dios está atrás de todo lo bueno que los hombres hacen. Dios estimula el corazón, Dios despierta el espíritu y hace a algunos generosos y motivos a otros ir, etc. Él movía a la gente que iría. Él también tocó a los corazones de la gente que no iría para que ellos dieran a apoyar a los viajeros, a los que no se sintieron llamados en este tiempo. Todos nosotros tenemos algo que podemos contribuir al reino. Si no podemos ir a cierta obra, podemos apoyarlo en otra forma, quizás con dones, por lo menos por oración. Y debemos participar en cuanto podemos, como el Señor nos dirija. Y así va a progresar el reino y vamos a tener tesoros esperándonos en el cielo. Y quiero que fijen con Ciro, con esta gente,
que los hombres hacen lo que Dios quiere. Libremente. El hermano y yo estaban hablando el pasado de hay alguna gente que están poniendo demasiado énfasis en la soberanía de Dios, que Dios controle todo, y otros en la libertad del hombre, el hombre hacer lo que gusta. Bueno, Dios siempre es la inspiración. Pero cuando Dios inspira, hacemos libremente lo que Él quiere. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros así produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Y los que quieren meterse y tratar de explicar cómo Dios puede dirigir y el hombre puede hacer libremente lo que hace, siempre van a torcerse y confundirse porque no podemos explicar a Dios. Pero Dios obra y debemos confiar en Él. Y cuando estamos frustrados porque el mundo no va como nosotros queremos, pues el remedio es orar y confiar en Dios, porque Dios tiene sus razones. Y en su tiempo, Él va a obrar en formas magníficas. Bueno, al fin del capítulo tenemos otra cosa maravillosa. Ciro va al templo de los babilonios, de Nabucodonosor, y saca todos los utensilios del templo de Jehová y los regresa a los israelitas. No pude leer todas las referencias que son domingo pasado, entonces voy a leer dos profecías que son cumplidos con esto. Isaías 52, versículo 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Isaías profetizaba, iban a regresar los utensilios. Jeremías 27, 21. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová, en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados, y ahí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. Dios fijaba aún y cuidaba los utensilios del templo. Es increíble que estaban preservados y guardados en el templo, y cuando Nabucodonosor los puso en su templo, era para decir: yo he conquistado a este rey de Israel. Pero como el arca del pacto, cuando fue a los filisteos, aprendieron que Dios está en control. Y en el tiempo, Dios dijo a Ciro, y Ciro escuchó, delos a los israelitas otra vez. Por eso no debe sorprendernos cuando Dios obra en nuestro día en formas maravillosas. Como yo creo que dije domingo pasado, pero no debemos enfatizar. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas
Así está el corazón del rey en manos de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Es Dios que produce vosotros, así el querer como el hacer. Y yo puedo imaginar que el pueblo de Israel, al ver todo esto, maravillado. Y nosotros debemos hacerlo también. Que Dios movió un rey pagano para hacer tanto para su propia honra y gloria. Entonces, los tesoros del templo y los tesoros personales del pueblo estaban proveídos para que la gente pudiera hacer este gran viaje para edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Y voy a decirles que toda esta figura, como Dios está proveyendo para nosotros, para que podamos viajar y construir una casa, no en un lugar terrenal, pero una casa espiritual que va a morar en el cielo eternamente. Como la semana pasada debemos entender que podemos confiar en Dios, cumplir sus promesas. Podemos confiar en Dios, suplir lo que necesitamos cuando lo quiere. Está obrando en formas que no podemos imaginar. Otra observación aquí. No hay condenación para los que quedaron atrás. Además, sabemos, hombres fieles quedaron atrás. Daniel. ¿Por qué digo esto? Porque dice, en el tercer año de Ciro, Daniel todavía estaba en Babilonia. ¿Cómo se dice? Mardoqueo y no fueron. Porque durante el tiempo que todo esto está pasando, hasta la edificación de la pared, todavía estaban ellos en Susa. Nosotros, en lugar de juzgar a otros que no hacen lo mismo con nosotros, debemos seguir el liderazgo del Señor en nuestras vidas y confiar en Dios, que Él va a dirigir a otros conforme a su gusto. Pablo dijo, no todos tienen los mismos dones y no todos deben hacer la misma cosa. Pero a veces queremos criticar a otros que no sienten las mismas llamadas que nosotros. No debemos ser unidos y seguir el camino a lo cual el Señor nos ha llamado, sin condenar a otros que el Señor ha llamado a hacer otra cosa. Pero las grandes lecciones aquí, uno es que, quizás debo decir, ilustraciones. Yo creo que esto manifiesta cómo la iglesia conduce misiones. Y hay que recordar, como digo, que estamos edificando el templo espiritual. Voy a estar recordándoles de esto vez y vez. El énfasis en este capítulo, vez tras vez, leyendo, digo, para hacer casa, para edificar casa en Jerusalén, y nosotros estamos haciendo casa espiritual. Pero como en las misiones, el Señor estimula a algunos, los despierta para que sientan la llamada a ir y llevar su palabra a las naciones. Ellos viajan a veces largas distancias y van por muchas tribulaciones para llevar su palabra a gente que no han oído de Él, o para obrar en lugares donde es bien difícil. Necesitan apoyo de los que no son llamados a abandonar sus hogares. Los que tienen bienes deben recordar y ayudar a los obreros del Señor que están yendo.
Si no estamos sacrificando por ir, debemos sacrificar por dar en apoyo de los que están sirviendo al Señor y negándose mucho para hacerlo. Además, y más importante, este pasaje ilustra los que están buscando la salvación. Babilonia en la Biblia representa el mundo en su oposición a Dios. Representa la tentación, buscar las riquezas y el placer y el orgullo y el autogloriarse y todo esto en lugar de buscar la salvación en Jesucristo. Babilonia seduce a los hombres, destruye sus almas. Ya vimos en Isaías, el Señor dijo, salid de ellos, ella. En Apocalipsis, otra vez, 18:4. Cuando el Señor dice, y oí otra vez, Juan dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor nos llama a apartarnos del mundo y congregarnos en adoración a Dios verdadero. Nos llama a abandonar todo lo que confiamos, en todo lo que confiamos en este mundo. Nos llama a abandonar nuestra Babilonia y comenzar un peregrinaje para hacer casa para el espiritual. Estamos llamados a construir un templo no hecho por manos, para hacer los versículos, los utensilios santos que van a servir en esta casa espiritual. Hashem, oído la llamada. Estás purificándote para ser un siervo fiel al Señor. ¿Cómo lo haces? Comenzamos con arrepintiéndonos del pecado y confiando en Jesús para purificarnos. Y luego comenzamos a seguirlo. Y lo seguimos hasta que lleguemos al hogar celestial. Puede ser un viaje largo o corto, el Señor sabe. Pero hay que apartarnos de este mundo, entregarnos a Jesucristo y seguir a Él. Vamos a hacerlo y peregrinarnos hasta la tierra prometida y el templo no hecho por manos. Oramos. Padre, que tu voz despierte en nosotros el deseo de cumplir tu voluntad por nosotros. Los que no han oído tu voz todavía, que hoy día nos despiertes a ver, que necesitan salir de Babilonia y huir del pecado a la tierra prometida, donde hay luz y gozo y paz. Confiando en Cristo Jesús y poniendo su esperanza en Él y no en el mundo. Padre, que tu pueblo siga fiel, que no seamos distraídos por las cosas del mundo, pero que nos purificamos y nos preparamos para aquel día. Y ayúdanos a proclamar tu bondad al mundo que no lo conoce.
que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse y creer en Cristo también. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.